En esta parte B de la práctica no obligatoria 7 vamos a llevar a cabo la incrustación de metadatos de forma automatizada utilizando unas aplicaciones que ya hemos empleado en la primera parte, Adobe Photoshop y Adobe Bridge. Con ello continuamos este proceso que habíamos definido previamente con estas distintas fases. Estamos en un proceso de postproducción o gestión de la calidad de las imágenes, las digitalizaciones, en las que vamos a tratar de unificar una serie de información incrustándola mediante plantillas. Por lo tanto, en esta parte debes practicar con la inclusión automatizada de metadatos en ficheros digitales. Vamos a trabajar con el formato XMP de Adobe, que se explica en el tema 10 y que ya hemos visto en la primera parte de esta práctica como empaquetador de metadatos propios y externos. Para ello es necesario que descargues a una carpeta de tu equipo, de tu sistema de ficheros, el fichero comprimido, práctica 7b zip y descomprimirlo. Y para empezar con las tareas, para la definición de plantillas, vamos a comenzar con esta herramienta Adobe Bridge, que puedes emplear si has descargado la suite CS2 o si tienes otra versión de la suite de Adobe o también en el aula virtual. Una vez que hemos descomprimido la carpeta de la práctica 7b, podemos ver que tenemos un conjunto de imágenes, unas imágenes en JPEG, que vamos a abrirlos desde el propio sistema. De esta manera iniciamos el programa Adobe Bridge y seleccionamos la carpeta en nuestro sistema de ficheros donde estén esos ficheros a editar esas imágenes. Si seleccionamos uno de los ficheros, cualquiera de ellos, podemos editar la información o metadatos que ya conocemos y las distintas etiquetas de datos de cámara, de historia, contacto IPTC, etc. Para la definición de plantillas debemos pensar que hay una serie de datos comunes a todos esos ficheros de la digitalización que estamos ingresando en el fondo en este momento. Para ello podemos crear plantillas para incluir distintos tipos de metadatos, como por ejemplo de copyright, de autoría, de materias, de una sola vez, es decir, automáticamente en todos los documentos que se hayan seleccionado o en los documentos de una carpeta o una localización. En este caso vamos a crear una primera plantilla para datos de autoría y copyright. Hay distintas formas de crear estas plantillas. Una de ellas es poniendo el cursor sobre cualquiera de las imágenes con el botón derecho del ratón y eligiendo la opción Información de archivo. Si tenéis la versión CS3 o superior de Adobe, se hace de forma mucho más cómoda usando la herramienta o la opción Herramientas Crear plantilla de metadatos. Después de introducir una serie de datos sobre la imagen ejemplo, podremos guardar la plantilla de metadatos que nos servirá para después aplicarla al resto de imágenes. De esta manera seleccionamos la primera de las imágenes y abrimos el panel de edición de metadatos o archivo File Info. En la pestaña de descripción normal, como vamos a introducir esos datos de autoría y copyright, vamos a insertar simplemente una información genérica en el campo autor y después en el campo description writer, es decir, en el documentalista, aquel que está haciendo la descripción de la imagen. Después podemos definir el estado del copyright, podría ser con algunos derechos reservados, podría ser una licencia Creative Commons, seleccionamos con copyright y después podemos poner dónde se encuentra la información de copyright de esta imagen. En este caso, como tengo guardada ya una URL, la selecciono y se almacena esa URL donde está la licencia. Una vez que hayamos introducido los datos que queremos para nuestra plantilla, en este caso vamos a tener solamente estos 3 o 4 datos, vamos a el botón que podéis ver en la parte superior, esa pequeña flecha, y tenemos una opción que se llama Save Metadata Template, es decir, guardar esa plantilla de metadatos, le damos un nombre, derechos de autor, y lo guardamos. Volvemos a la interfaz general de Adobe Bridge, donde tenemos esos bloques de trabajo y entre ellos los ficheros, la visión de los ficheros. Seleccionamos aquellos ficheros que queramos aplicar la plantilla, en este caso vamos a coger 3 para que veáis el ejemplo y la diferencia. Y vamos al menú Tools, Herramientas, Append Metadata, es añadir esos metadatos y seleccionamos la única plantilla que tenemos hasta el momento disponible. Derechos de autor. Nos mostrará 2 diálogos con una advertencia
la que indica primero que hemos seleccionado múltiples ficheros y que todos los cambios que vamos a aplicar van a afectar a todos estos ficheros al mismo tiempo. Queremos continuar y el segundo mensaje que nos figurará, que nos aparecerá, es el que hay algunos elementos de metadatos que contenía la plantilla que hemos almacenado que no van a poder sustituir los metadatos originales de la imagen. Por lo tanto, se van a aplicar solamente aquellos que se puedan cambiar. ¿Quieres aplicar los cambios solamente en aquellos ficheros, aquellos ítems? Sí, continuamos. Ahora podemos comprobar que se han añadido algunos elementos de metadatos en esas imágenes seleccionadas, el de nombre y apellidos. Como esta es una visión breve, solamente vemos uno de los campos, pero podemos abrir esa pantalla de File Info y comprobar que se han insertado. Además, podremos ver o visualizar esa plantilla que está en una carpeta específica dentro de los ficheros o el sistema de ficheros de usuario de Adobe Photoshop, que se llama Metadata Templates, y como podéis ver, se trata de un fichero archivo XMP.